Para entender este conflicto, primero debemos remontarnos a 1931, cuando El Salvador fue testigo de la matanza de las bananeras, un evento traumático y violento que marcó la historia de este país. En 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez llegó al poder a través de un golpe de Estado y estableció su dictadura militar en El Salvador. Durante su gobierno se limitaron las libertades civiles y se reprimieron durante la oposición política. La insatisfacción con el régimen de Hernández Martínez llevó a una serie de levantamientos populares y protestas en la década de 1940, culminando en la Revolución de Octubre de 1944, que derrocó a este dictador. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por conflictos políticos y sociales en El Salvador, con luchas por el poder entre diferentes grupos. Este exacerbó las tensiones de la sociedad salvadoreña. En 1979, un golpe de Estado liderado por jóvenes oficiales del ejército y apoyando por sectores populares derrocó al gobierno, desencadenando un periodo de efervescencia política y social. La izquierda civil en El Salvador comenzó en 1980 con grupos guerrilleros de izquierda como la FMLN luchando contra el gobierno y las Fuerzas Armadas. Fue un conflicto extremadamente violento que involucró a múltiples actores. La guerra civil estuvo marcada por violaciones de derechos humanos y asesinatos políticos y masacres que dejaron una profunda cicatriz en la sociedad salvadoreña y causaron la muerte de decenas de miles de personas. Finalmente, después de años de negociaciones, alcanzaron los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992, poniendo fin oficialmente a la guerra civil, estableciendo reformas políticas y desmovilización de las fuerzas guerrilleras. Los acuerdos de paz marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de El Salvador, abriendo puertas a la reconstrucción y a la transición política. Este conflicto ha dejado una profunda huella en la memoria del país y nos recuerda la importancia de la paz y la reconciliación. Buenas, curso. Ahora les vengo a contar sobre uno de los actores principales en este conflicto armado, el cual es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o conocido como el FMLN. Este fue formado oficialmente en 1980 a causa del asesinato del arzobispo Óscar Romero, un importante activista de izquierda, figura de la izquierda salvadoreña en 1980. Pero inoficialmente, a partir de 1979, los diferentes frentes izquierdistas, revolucionarios y radicales del Salvador ya estaban en contacto para coordinar sus acciones militares. Tres figuras importantes en la formación del FMLN son Shafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos. El nombre de este frente se lo debe a Augusto Farabundo Martí, quien fue un importante líder comunista durante el régimen de 1932 en El Salvador, el cual fue asesinado por este. El principal objetivo del FMLN era coordinar las acciones de los diferentes frentes de lucha de izquierda revolucionarios y para así coordinar ataques y defenderse de los escuadrones de la muerte, que crea el gobierno para luchar contra estas insurgencias y que durante el conflicto harían incontables violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la población salvadoreña. El FMLN se caracterizaba por utilizar la guerra de guerrilla, en la cual utilizaban el terreno adverso como las montañas para tener una lucha un poco más equiparada contra el ejército salvadoreño. Muchas de sus acciones se caracterizaban por ser sabotajes, en los cuales destruían o malgastaban aún más la ya pobre infraestructura salvadoreña. El FMLN contaba con el apoyo de países como Cuba y del FSLN, el cual era un grupo revolucionario que tomó el control de Nicaragua y que presentaba también apoyo para el FMLN. Algunos hechos destacables del FMLN, o importantes más bien dicho, son que tuvo muchos intentos para tomar la capital, San Salvador, entre los cuales destaca el de 1981, el cual fracasa, y tras esto, un par de años después, con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, el FSLN, uno de los principales aliados del FMLN, retira su apoyo y el FMLN pierde un poco la ventaja que tenía del apoyo de países vecinos. Algunas características también del FMLN es que utilizó muchos soldados menores, es decir, muchos niños salvadoreños
se vieron envueltos directamente combatiendo en este conflicto. Para 1984, alrededor del tiempo en el que el FSLN retira su apoyo, el FMLN ya tenía el control de alrededor de un tercio del territorio salvadoreño. Aún así, en los años venideros, no verían mayor progreso en el control del territorio salvadoreño, y alrededor de 1989 vuelven a hacer un intento para tomar San Salvador, el cual nuevamente fracasa. Tras la caída de la Unión Soviética y el fracaso, por así decirlo, de los ideales comunistas en el siglo XX, el FMLN se ve fuertemente debilitado, y en 1992 se llegan a los acuerdos de Chapultepec, en el cual se acuerda un acuerdo de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. Los principales sucesos de este acuerdo son el desarme de la policía, del ejército, de los escuadrones de la muerte, que quizás es el punto más importante, y sobre todo también del FMLN, el cual pasaría después de esto a ser un partido político. Como consecuencia del conflicto, como ya fue mencionado por mis otros compañeros, se causaron alrededor de 70.000 muertes, cientos de miles de desplazados, los cuales muchos terminarían en Estados Unidos y terminarían formando las bien conocidas maras, las cuales atormentarían a El Salvador por los años venideros. Como bien dicho, después de este acuerdo, el FMLN pasa a ser un partido político, y en 2009 y 2014 gana las elecciones presidenciales, con lo cual gobernó hasta el 2019 con la llegada de Nayib Bukele. Hola a todos, ¿cómo están? Entonces ahorita vamos a contarles un poco cuáles fueron las causas principales de la guerra civil en El Salvador. Y la primera de ellas es, por ejemplo, la desigualdad social y económica que hubo en El Salvador en la década de 1970 y 1980. El Salvador, digamos que experimentaba una gran desigualdad económica y social alrededor de esos años, y a principios de la década también de 1980 la mayoría de las tierras pertenecía o estaba en manos de muy poquitas familias muy adineradas, las cuales dejaban a los otros en ese país con nada. Era una élite muy adinerada y que los pobres campesinos en Salvador vivían en extrema pobreza. Además de eso había la represión política. El país estaba siendo gobernado por una élite política y militar que utilizaba la represión para mantener el control. Además de eso se perseguía a grupos opositores, es decir, no había libertad de prensa ni libertad de opinión. Además de eso también tenían una influencia de la Guerra Fría, ya que los Estados Unidos tenían interés de que en América Central y en América Latina no se expandiera el comunismo. Por eso es que esto llevó, digamos que, a un apoyo de los Estados Unidos a El Salvador, e incluso significaba tolerar algunas violaciones de los derechos humanos. Además de eso había un gran descontento popular en El Salvador, digamos que había una creciente insatisfacción en la población salvadoreña con, digamos que, la política y los abusos del gobierno llevó a un aumento también de la militancia, y además había un montón de demanda de reformas. También había una formación de grupos guerrilleros, en contexto, digamos que surgieron demasiados grupos de guerrilleros de izquierda, como el Frente Farabundo Martí, que es para la Libertad Nacional, que en las siglas FMLN, que también busca derrocar al gobierno y establecer un sistema un poco más igualitario en todo El Salvador. Otro de las muchas causas es la represión gubernamental. El gobierno respondió, digamos que, con una fuerte represión con los grupos insurgentes y cualquier forma de disidencia política. Esto incluyó el uso de escuadrones en la muerte y violaciones de derechos humanos generalizadas. Y por último también, además, estaba el apoyo internacional. Digamos que tanto el gobierno salvadoreño como los grupos rebeldes recibieron apoyo internacional. Como ya previamente dije, el de Estados Unidos, el gobierno fue, digamos que, respaldado principalmente por ellos, y mientras que los insurgentes también recibieron apoyo de Cuba y otros países socialistas y comunistas. Por último, quería mencionarles cuál fue todo el detonante de la guerra civil de El Salvador, y es que el 24 de marzo de 1980 el arzobispo Óscar Arnulfo Romero era una de las figuras más influyentes y defensoras de los derechos humanos en El Salvador, y esta fue asesinada mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en El Salvador. Esta quedaba en la capital de El Salvador y fue el escándalo más grande en ese entonces, que llevó entonces a la guerra civil salvadoreña.
Bueno, yo hoy voy a hablar sobre unos actores que tuvieron parte en la guerra civil salvadoreña, que fue el gobierno y también las Fuerzas Armadas. Durante gran parte de la guerra civil, el gobierno de El Salvador estuvo en manos de líderes militares y políticos conservadores. Estos líderes eran parte de un sistema político que había estado en poder durante décadas y que estaba estrechamente asociado con las élites terratenientes y económicas del país. Las Fuerzas Armadas, que también vitales acá, el ejército salvadoreño fue una fuerza poderosa y central en el conflicto, ya que estaba bien equipado y recibió apoyo militar y financiero de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operaciones militares contra los grupos insurgentes, pero también es importante decir que estuvieron involucrados en violaciones de derechos humanos y represión política. El apoyo de Estados Unidos durante la guerra civil brindó un fuerte respaldo al gobierno de El Salvador. Esto, en verdad, es debido a la Guerra Fría y la percepción que el gobierno salvadoreño estaba combatiendo al comunismo. Esto incluyó asistencia militar, entrenamiento y financiamiento. La política de Estados Unidos en la región fue controvertida, ya que se denunciaron abusos de derechos humanos y también de violaciones de derechos humanos cometidos, por supuesto, por las fuerzas salvadoreñas, y que el gobierno de Estados Unidos brinda apoyo a esto, obviamente no se veía muy bien. También, dato curioso, la operación Just Cause en 1989, cual fue una intervención militar en Panamá, se basó en parte a la experiencia adquirida por el gobierno de Estados Unidos en El Salvador, lo que muestra la importancia estratégica de la región durante la Guerra Fría. A medida que la guerra se prolongaba y las presiones internacionales aumentaban, hubo cambios políticos en El Salvador. En 1984, José Napoleón Duarte asumió la presidencia como parte de un gobierno de coalición. Finalmente, en 1992, se firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil y establecieron un camino hacia la reconciliación y democratización del país. Es importante decir que las Fuerzas Armadas de El Salvador desempeñaron un papel ambiguo durante el conflicto, ya que mientras luchaban contra los grupos insurgentes, también estuvieron involucradas en graves violaciones de derechos humanos. La guerra civil salvadoreña dejó cicatrices muy profundas en la sociedad salvadoreña y tuvo un muy alto costo humano. Los acuerdos de paz marcaron un hito en la historia de El Salvador al abrir el camino hacia una transición democrática y la búsqueda de justicia y reconciliación.